hebreos con ramos de olivo aclamaron al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Redentor. Hosana, Hosana, Hosana al Redentor. Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con voces jubilosas, porque el Señor es grande y temible, y dueño de todo el universo. Los niños hebreos con ramos de olivo aclamaron al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Redentor. Hosana, Hosana, Hosana al Redentor. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. El tiempo cuaresmal ha terminado. Nos encontramos en el pórtico de la Semana Santa. Así le llaman al Domingo de Ramos. En la mañana se hizo la transmisión a las 9 de la mañana y hoy estamos haciendo una segunda transmisión a esta hora para estar con ustedes lo más que sea posible. Rogaremos en nuestra Eucaristía por la milicia de María y Johan Tejeda, que dan gracias por los favores recibidos, por las personas que hacen una rogativa a Jesús sacramentado, por la salud de todos los enfermos, por el descanso eterno de Janet Ahuatl, Luz María Capitán, Martín Cuitl, Francisco Cuitl, Felipe Cinto, Filiberto Cielo, Linda Ixtlamati, Piedad Vázquez, Padre Vicente Arenas, Mariano Arenas, Filomena Oropesa, Ramón Guerra, Daniel Nava, José Luis Barragán, Arnulfo Muñoz, Mercedes Arrieta, Nicolás Atlatelpa, Julio César Hernández, Zaida Nelly Mena, Manuel Juanico y Lilia Mexica. Como todos estos días tendremos presentes en nuestras oraciones a los hermanos y hermanas que han sido afectados o están siendo afectados por esta pandemia terrible que azota al mundo y a nuestra patria. En la mañana hicimos una mini procesión y seguimos todas las rúbricas y quedamos de acuerdo que la misa de la tarde sería la misa sencilla, nada más. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón de nuestros pecados en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué
Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Gloria a ti, Señor. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Gloria, alabanza y honor a ti, oh Cristo Redentor, que reinas por los siglos. Gloria, alabanza y honor a ti, oh Cristo Redentor, que reinas por los siglos. Cristo se humilló por nosotros, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Gloria, alabanza y honor a ti, oh Cristo Redentor, que reinas por los siglos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12, y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús entonces les dijo:
Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por 3ª vez repitiendo las mismas palabras. Después de esto volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido con una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo le pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que lo aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al final llegaron 2 que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo:
te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron. Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera sentado en el patio. Una criada se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada, y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre, y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acercó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, en la que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían. Los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo:
Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. ¿Ha puesto su confianza en Dios? Que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándolo a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos hincamos un momentito. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se rompieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor
estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan, aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, un denso velo de tinieblas cubrió aquel monte Calvario. Era como si el sol se hubiese ocultado para no ser testigo de aquella atrocidad cometida por los jefes del pueblo de Israel. Parece que estuviera apenado y que no quisiera ver la agonía del Señor. Jesús, cansado, fatigado, dolido por los clavos, las espinas, sentía que el dolor no era posible superarlo. Se sentía abandonado. Sus discípulos habían tenido reacciones no muy favorables. Pedro, al que le había de encargar la iglesia, lo había negado 3 veces. Judas, que gozó del privilegio de estar en aquella escuela de Jesús, lo traicionó. Y el resto de los discípulos, a excepción de Juan, lo abandonaron. Despavoridos, llenos de miedo, se dispersaron por diversos lugares. Solamente se quedó Juan y algunas mujeres, entre las cuales estaba María, la madre de Jesús. Era mucha la soledad que sentía. Era mucho el abandono que experimentaba. Y algo que le dolía más era que los jefes de los sacerdotes, que los ancianos y el Sanedrín se burlaran de él, se mofaran y que dijeran con tono de burla, con tono de sorna: logramos lo que queríamos, lo hemos matado, hemos logrado quitarle la vida. Eran como una manada de mastines que ladraban atrás de Jesús, que lo acorralaban y que por fin consiguieron darle muerte. En estas circunstancias de abandono, Jesús también, asomándonos a su corazón, siente en esos momentos otro abandono. ¿Por qué el Padre no acude a Él? ¿Por qué el Padre ve lo que le está sucediendo y no viene en su auxilio? Era la parte humana de Jesús, que salía y que brotaba haciéndonos ver el dolor del Hijo de Dios hecho hombre. Y en esas circunstancias toma el inicio del salmo en el cual participamos en esta Eucaristía que estamos celebrando, el Salmo 21, o según otras versiones le dan el número de Salmo 22. Y dice con un grito desgarrador, lleno de sentimiento: Padre, ¿por qué me has abandonado? Era el colmo para él.
y tomaba las palabras del salmista, de ese salmo tan impresionante, para decirle al Señor, a su Dios Padre, ¿por qué me has abandonado? Si siguiéramos leyendo otra vez el Salmo 21 o 22, nos daremos cuenta que el salmista inicia con una queja, pero después nos percatamos de que no pide venganza, no pide castigo para aquellos. La paz le inunda y solamente quiere el perdón para ellos. Así Jesús toma el inicio de este salmo y le dice con un grito desgarrador al Padre, no me dejes así, ¿por qué me abandonas? Pero aunque todos le han abandonado, aunque la noche ha cubierto con sus sombras y con sus pliegues aquel monte Calvario, aunque sus discípulos no han estado a la altura, salvo Juan, aunque él experimenta ese sentimiento de abandono, sabe que su Padre lo ha escuchado. Sabe que pasará aquel trance y que vendrá la gloria y que vendrá algo nuevo porque el Padre lo ha escuchado. Y entonces, delicadamente, con la última fuerza que le queda, con el último aliento ya para expirar, le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sé que tú me tienes. Sé que tú me tomas de la mano, en tus manos encomiendo mi espíritu. A veces nosotros pasamos personal, familiar o comunitariamente situaciones muy difíciles en las que nos dan ganas de decir con el escritor, quisiera yo mejor sentarme a la orilla del camino y decirle, me es más fácil morir que seguir adelante con este sufrimiento. Por ejemplo, todos estamos ahorita con la amenaza de este virus que ha causado tanto daño y pensamos, ¿por qué tantos muertos? Por doquier. Estados Unidos va a la delantera, en Bérgamo, Italia, ni siquiera se dan abasto a cremar los cuerpos y ese virus que lo veíamos un poco lejano ya está visitando con su sabor a muerte nuestra patria y van aproximadamente 1,800 contagiados y dicen que a partir de hoy hasta el 14 serán los días más peligrosos. Mucha gente, quién sabe si alguno de nosotros tendrá que partir cautivo de esta pandemia. Y entonces nos dan ganas de decirle al Señor Padre, ¿por qué has permitido que venga este dolor y que abrace a todo el mundo? Aunque en una reflexión más detenida debiéramos corregir el lenguaje, el vocabulario, y no decir por qué lo has permitido, porque Él no es un Dios permisionario. Hay un libro muy interesante que se llama Matar a nuestros dioses, lo escribió un teólogo bueno, Mardones, y allí nos hace estas aclaraciones. Él no es un juez, Él no es un permisionario, etcétera, etcétera. Pero nuestra calidad humana, nuestra condición humana nos hace decir, Padre, ¿por qué no nos escuchas? ¿Por qué nos abandonas? Después de ese sentimiento, hay que procurar dar el salto y decir, robándole sus palabras a Jesús, Padre,
Estamos tristes, preocupados, adoloridos, amenazados, heridos ya en muchas partes del mundo. Pero en tus manos ponemos nuestro espíritu. Sabemos que nos escuchas y que de algún modo las cosas se van a resolver. Padre, en tus manos ponemos nuestro espíritu. Decimos cualquiera de estas, ¿no? Oremos, amados hermanos, al Padre por medio de Jesucristo, quien antes de entregarse a la muerte nos dejó en la Eucaristía el memorial de su pasión. Por la Iglesia, para que no deje nunca de celebrar el memorial de la muerte y la resurrección del Señor, y haga presente en el mundo aquel amor y aquel servicio por los cuales Jesús lo dio todo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios se reveló sobre todo en el amor de Jesús, en su sufrimiento, en su humillación hasta morir en la cruz. Pidamos que la Iglesia y los cristianos no busquemos la gloria y el poder, sino el servicio humilde, atento, comprometido con los más necesitados, con los más pobres. Oremos. Te rogamos, Señor. Jesús en la cruz clamó al Padre con un grito del hombre que se siente abandonado. Pidamos por las mujeres y los hombres, los niños, jóvenes o ancianos, que se sienten solos, perdidos, abandonados, para que sepamos portarnos con ellos como verdaderos hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Jesús fue juzgado y condenado por los poderosos. Pidamos por todos los que tienen algún poder en la sociedad, para que luchen de verdad por la paz y la justicia para todos los hombres, muy especialmente para los más menospreciados y oprimidos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En este domingo de Ramos, en ese día en que los niños aclaman con alegría al Señor, oremos por ellos, para que Dios bendiga su inocencia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por nuestro país de México y por todo el mundo, para que esta pandemia que estamos sufriendo como sociedad, como toda la humanidad, Dios conmueva y tenga piedad de cada uno de nosotros. Le conceda entendimiento, sabiduría, certeza a todos aquellos investigadores para que pronto encuentren una vacuna para este mal y podamos nosotros alegrarnos por la vida en la victoria de Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que celebremos de tal modo estos días santos, que progresemos en nuestro camino de seguimiento de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Sigamos pidiendo por la milicia de María y Johan Tejeda, que dan gracias por los favores recibidos, por los que se encomiendan a Jesús sacramentado, por la salud de todos los enfermos, por el descanso eterno de Janet Aguatl, Luz María Capitán, Martín Cuitl, Francisco Cuitl, Felipe Cinto, Filiberto Cielo, Lidia Ixlamati, Piedad Márquez, Padre Vicente Arenas, Mariano Arenas, Filomena Oropesa, Ramón Guerra, Daniel Nava, José Luis Barragán, Arnulfo Muñoz, Mercedes Arrieta, Nicolás Tlatelpa, Julio César Hernández, Zaida Nelly, Manuel Juanico y Lilia Mexica, y por todos los hermanos y hermanas
que ya han retornado al Padre a causa de esta pandemia, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Padre, tú nos has revelado la inmensidad de tu amor a través del camino que siguió Jesús hasta la muerte. Haz que contemplando su pasión y muerte, compartamos más su vida nueva, aquella vida nueva que tú quieres para todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor, renuévame, límpiame, sálvame. Esto que te doy, no solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz, el orden, la armonía y felicidad. Es un canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de nuestro nombre, para nuestro bien y de toda tu santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y, resucitando, conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, cantando. Santo es el Señor, Dios del universo, a Él el poder, el honor y la gloria, a Él el poder, el honor y la gloria,
viene en el nombre del Señor. A Él el poder, el honor y la gloria. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, con San Francisco de Asís y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Víctor, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos tus bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una pero palabra una palabra tuya tuya bastará bastará para sanarme. Comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente
a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan, con sencillez que me vienes a entregar en mi interior, vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Gracias, templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior. De ti quiero comulgar, Señor. De ti quiero comulgar, Señor. Avisos. Les invitamos a seguir anotando sus intenciones en la oficina conventual durante este tiempo de contingencia. La celebración se transmitirá por Facebook a las 9 de la mañana y 6 de la tarde los días domingo, y la misa entre semana es a las 6 de la tarde. De lunes a miércoles el rezo del Santo Rosario. A partir del jueves, viernes, sábado y domingo, los horarios se encuentran disponibles en Facebook. En la oficina y en la sacristía tenemos a la venta cirios fabricados con cera de abeja. Ya están bendecidos. Como siempre, les agradecemos su apoyo. Dios les bendiga. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita.
tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración sobre el pueblo. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos la bendición especial a cada partecita, ya saben, respondemos amén. Que Dios Padre misericordioso les conceda a todos ustedes, como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Que Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. Amén. Que el espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, volvamos a nuestras actividades, sirviendo a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Recuerden que nos recomiendan mucho que estemos guardaditos. Para algunas personas no les será posible, pero para un buen número yo creo que sí será posible. Cuidémonos en estos momentos tan difíciles. Paz y bien. Paz y bien.